Bueno, a esta altura del día, por no decir casi de la noche, es poco lo original que se puede decir y yo me siento muy representado por las palabras del senador Manini y del senador Lozano. Pero querría agregar que la ley 19.483, en su artículo 13, estableció que fijar, diseñar y ejecutar la política pública de investigación y persecución penal de crímenes, delitos y faltas, y dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas, es responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. Hoy la Fiscalía General de la Nación no está presente. Creemos que la ley no se cumple, que es un caso más de bizantinismo, donde la legislación está disociada de la realidad política y práctica, y me hace recordar aquel consejo de Don Quijote a Don Sancho, a quien había investido como gobernador de la ínsula de Barataria: pocas pragmáticas, Sancho, que sean buenas y que se cumplan. Nosotros tenemos un juicio muy crítico sobre la creación de la Fiscalía General de la Nación. Tenemos fundadas dudas sobre la constitucionalidad de muchas de sus normas, juicio que no es exclusivamente mío, obviamente, sino de distinguidos especialistas. Y quiero resaltar que este artículo 13 no se cumple en absoluto. Estamos frente, y ha hecho muy bien el senador Rubio en convocar a esta instancia. Yo creo que justamente el Senado de la República y el Parlamento está para discutir estos temas. Es ingrata la posición del ministro que tiene que concurrir a dar explicaciones de su política y a veces hasta soportar alguna cosa que uno entiende que es una falta de respeto. Pero yo aplaudo que se haya convocado por este tema, porque en realidad lo que en el fondo estamos enjuiciando es el tema de la violencia. ¿Y la violencia tiene relación con la pobreza? Bueno, puede ser que tenga relación con la pobreza, pero yo quiero resaltar que, por ejemplo, en el día de ayer en un matutino se señalaba que en este año en los Estados Unidos hay 7.584 personas muertas por disparo de arma de fuego y 14.166 personas heridas por disparo. Que en Suecia, un país donde reina un estado de bienestar casi absoluto, diría, es el país de Europa con más muertos por disparo de armas de fuego. Que Dinamarca, que yo diría que es uno de los países escandinavos insignia, cuenta con un registro de más de 5.000 violaciones anuales. Entonces el problema de la violencia es un problema al que no escapa el Uruguay, no lo escapa en toda su historia. Yo recuerdo que una de las lecturas más apasionantes que he tenido es La Tierra Purpúrea de Guillermo Hudson, un argentino hijo de estadounidenses que luego de la Guerra Grande viene al Uruguay y se encuentra con el país más violento que pudo imaginarse, y sin embargo, bueno, termina siendo cautivado por el Uruguay. Y vivimos esos años de plomo de la década del 60 y del 70 que no le deseamos a las futuras generaciones de uruguayos volver a vivir. Yo no puedo asociar directamente la pobreza con la criminalidad. Yo le diría que yo asociaría la violencia con la educación. Y en ese sentido entiendo que estamos en un enorme déficit, en un país donde, según destacados docentes que pertenecen a la oposición, hay un 30% de educandos de la enseñanza media que son analfabetos funcionales, y donde solo culminan la educación un 40%
de los estudiantes de la educación media, yo digo que ahí tenemos un factor engendrador de violencia al que no le hemos prestado la debida atención. Yo creo que es justamente a través de la educación que tenemos que afrontar el tema de la violencia. Lamento que no haya surgido, como surgió a principios del siglo XX, un José Enrique Rodó que frente a la notoria decadencia de la civilización hispanoamericana y el empuje del utilitarismo anglosajón, llamó al espíritu de los jóvenes a rebelarse contra esa situación. Yo creo que estos altos índices de homicidios que vive el país desde hace muchísimos años, que disminuyeron sensiblemente durante los 2 primeros años de gobierno y que ahora parece tener un empuje, no los podemos juzgar en el día de hoy, porque creo que es un muy breve el lapso de tiempo, el lapso que ha transcurrido para poder emitir un juicio definitivo sobre esta situación. Pero el problema de los homicidios se decide en el combate al narcotráfico, pero también se decide en una mejora sensible de nuestra educación y particularmente de nuestra educación pública. Y a eso yo apuesto. Muchas gracias, señora presidenta.